Capítulo 7. Marzo. Las noticias de Khe-Sanh que Walter Cronkite informaba cada noche eran cada vez más sombrías. Los 5000 marines que se encontraban allí estaban aislados y solo podían recibir suministros por vía aérea, y cualquier helicóptero que sobrevolara recibiría mucho fuego enemigo de los 20.000 soldados del Vietcong que los rodeaban. Mientras tanto, los marines se atrincheraban en búnkeres cubiertos con 1 metro de tierra para protegerse de las granadas de mortero que el Vietcong lanzaba contra el campamento. Unas 500 al día. Y cuando no estaban lanzando granadas, los del Vietcong estaban cavando túneles que podían utilizar para colocar explosivos debajo de los marines. Algunos informes decían que los túneles estaban a solo 100 metros de la alambrada que rodeaba la base de Khe-Sanh. Los marines habían empezado a utilizar estetoscopios y varillas de adivinación para ver si podían encontrarlos. Sabes que las cosas están realmente mal cuando el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos usa estetoscopios y varillas de adivinación. Aún así, la Casa Blanca anunció que la ofensiva enemiga se estaba agotando, que las bajas en Khe-Sanh eran escasas y que nunca abandonaríamos la base de los marines allí. Veíamos juntos a Walter Cronkite todas las noches después de la cena, incluso mi hermana. Nos quedábamos callados, y no solo porque mi padre hubiera gritado si alguien hubiera interrumpido a Walter Cronkite. A veces, sin embargo, mi padre sacudía la cabeza y susurraba: 5000 chicos atrapados, Dios mío, 5000. Veíamos las imágenes de los marines en sus zigzagueantes trincheras o en lo más profundo de sus búnkeres mientras se llevaban las manos a los oídos dentro de los cascos por el estruendo de las granadas de mortero. Entonces mi padre cogía la mano de mi madre y se miraban. Mi hermana se sentaba rígida, supongo que con rabia. Probablemente quería decir algo así como: «Te lo dije», o «Si el presidente Johnson nos hubiera escuchado y sacado de allí a tiempo», o «Nadie en Washington sabe lo que está haciendo». Pero no lo hizo. Cuando caen 500 granadas de mortero cada día sobre los soldados acurrucados en agujeros con las manos sobre las orejas, incluso una Flower Child que no quería otra cosa que la paz mundial solo podía mirar y esperar. Yo también miraba los noticiarios y esperaba una señal, cualquier señal, del teniente Tybalt Baker. Nunca la hubo, ni en ninguna de las filmaciones de las granadas, ni en las trincheras, ni en los helicópteros derribados en llamas, ni en los heridos. Walter Cronkite no leyó los nombres de los desaparecidos en acción, así que el teniente Baker nunca fue mencionado. Pero yo seguía mirando de todos modos, conteniendo la respiración, esperando. ¿Qué es lo que creo que todo el pueblo estaba haciendo? ¿Qué es ciertamente lo que la señora Baker estaba haciendo? Pero nunca habrías podido imaginar que estaba conteniendo la respiración si la veías en la secundaria Camilo. Se movía por nuestra clase con la misma frialdad que si Khe-Sanh fuera solo un nombre propio en una secuencia que necesitaba ser analizada. Era el comienzo de la primavera y nosotros éramos su jardín, y ella empezaba a brotar los bulbos y las semillas que había plantado en nosotros el otoño pasado. Rastrilló nuestras hojas muertas, removió la tierra nueva a nuestro alrededor y regó y abonó. Y dejadme deciros que crecimos rápidos y frondosos. Especialmente Maizi, que ahora era la mejor en análisis sintáctico de todo séptimo. Esto puede no parecer mucho, pero para la señora Baker era algo importante. Durante la clase no parecía que nada molestara a la señora Baker en absoluto, excepto quizá las 8 abultadas baldosas de absteto del techo. Estas tenían ahora todo el abultamiento que las baldosas de absteto pueden soportar y parecían velas en plena brisa. Todavía no sabíamos exactamente qué era lo que las hacía tan pesadas. Tal vez las ratas estaban acumulando suministros ahí arriba para la sequía del verano. Tal vez Sycorax y Caliban se estaban haciendo cada vez más grandes.
pero fuera lo que fuera, nadie quería que esas baldosas se vinieran abajo con lo que fuera que las estaba abultando. Ni siquiera Danny Hapfer. Por esta razón, el primer miércoles de marzo por la tarde, mientras la señora Baker calificaba y yo estaba en mi mesa empezando con Julio César, que, permitidme deciros, era mucho más inteligente que Romeo, aunque también acabó bastante mal parado, el señor Vendleri llegó con una escalera, 8 placas nuevas de absteto para el techo y un pesado mazo. La señora Baker lo miró. ¿Un mazo?, dijo. Lo blandió en el aire como el mismísimo Julio César. «Usted no sabe lo grande que puede llegar a ser una rata suelta en 5 meses», respondió. La señora Baker miró las baldosas abultadas del techo. «Tengo una idea», dijo. El señor Vendleri colocó su escalera bajo uno de los bultos, la estabilizó y agarró con fuerza su mazo con la mano derecha. Subió 3 peldaños de la escalera, luego con la mano izquierda se acercó lentamente a una de las baldosas. La golpeó un par de veces y escuchamos. Nada. Empujó una de las baldosas. Nada. La golpeó ligeramente con el mazo. Todavía nada. El señor Vendleri bajó de la escalera y se acercó a la esquina de la habitación. Recogió el cubo de basura y volvió al pie de la escalera. «Necesitaré que alguien sostenga esto debajo de la baldosa cuando la quite, por si acaso salen cosas», dijo. «Por si acaso salen cosas», dijo la señora Baker. «Así es», dijo el señor Vendleri. La señora Baker miró en mi dirección. A veces creo que todavía me odia. Así que ahí estaba yo, sosteniendo ese cubo de basura debajo de las 8 baldosas de absteto abultadas del techo. Y el señor Vendleri empezó a empujar hacia arriba una de ellas con su mazo. «Oye, no vas a poder recoger nada si te pones ahí», me dijo. Me acerqué un poco más. «Aquí mismo», dijo señalando la zona del objetivo. Entonces se giró y levantó una de las placas del techo con su mazo. Escuchamos el revoloteo de 2 grandes ratas. Nada. Así que el señor Vendleri inclinó la baldosa para sacarla y todo lo triturado cayó. Anuncios de deberes, cartas de la Asociación de Padres de Alumnos, folletos azules, envoltorios de chicles bazooka, esos eran de Dani, lápices número 2 masticados, cartulinas rojas y verdes y azules y amarillas, servilletas de la cafetería, parte de una zapatilla negra, esa era de Doug Soyete que llevaba un par de meses buscándola, una foto mía roída saltando por el escenario con mallas amarillas y retazos del proyecto El río Mississippi 2 de Merritt Lee. Todo cayó como nieve húmeda. «¡Aguanta el cubo de basura debajo!», gritó el señor Vendleri. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo, salvo que las cosas también me caían en los ojos y en el pelo y en la parte trasera de la camisa. Y creo que debí empezar a gritar porque la señora Baker vino y me quitó el cubo de basura. «Tal vez debería encontrar otra forma de recoger la basura», le dijo al señor Vendleri, quitándome las cosas masticadas por las ratas. Para cuando el señor Vendleri trajo una lona ya tenía mis temblores bajo control. Me entregó el mazo. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?», le pregunté. «Golpea cualquier cosa que tenga dientes amarillos», dijo. «Oh», dije en voz baja. No estaba seguro de si esto era mejor que los desechos masticados por ratas cayendo sobre mi cabeza, pero aunque empecé a temblar de nuevo, sostuve el mazo sobre mi hombro listo para golpear, lo cual hay que admitir que no solo es valiente y arrojado, y verdadero y noble, y digno del mismísimo Jim Hawkins, sino también bastante extraordinario, teniendo en cuenta que todavía tenía cosas masticadas por ratas en el pecho y en la espalda. Pero nunca vimos a Sycorax ni a Caliban. El señor Vendrelli sustituyó las baldosas abultadas del techo por 8 nuevas,
Luego bajó de la escalera y se apartó. —¡Como nuevo! —dijo. —¿Estás seguro? —preguntó la señora Baker. —Estoy seguro, deseé que dijera. Estoy seguro, seguro, seguro. —Estoy seguro —dijo el señor Vendredi. —Entonces —me dijo la señora Baker—, puedes volver a Julio César. Pero déjame decirte que no es fácil leer una obra de Shakespeare cuando acabas de sostener un mazo sobre el hombro, listo para golpear cualquier cosa que tenga los dientes amarillos, y el señor Vendredi todavía está hurgando en las otras baldosas para ver si también están abultadas, y sabiendo que cualquier baldosa podría caer al suelo junto a Sycorax y a Caliban, y déjame decirte que estos no estarían contentos. Quería leer Julio César de pie sobre mi escritorio, pero eso no habría sido digno de Jim Hawkins. Cuando finalmente se fue, el señor Vendredi nos dijo que vendría a comprobar las placas nuevas del techo mañana. —Gracias —dijo la señora Baker. Luego volvió a su calificación. Me pregunté si ella también habría querido subirse sobre su escritorio. La calificación, por cierto, también es algo que dificulta la lectura de Shakespeare. Cuando tu profesora está cubriendo los trabajos con tinta roja a unos cuantos pupitres de distancia de ti, y sabes que el tuyo está en la pila y que probablemente tendrás su turno pronto, y que tu comprensión de las cláusulas no restrictivas puede no ser tan buena como debería, es difícil leer cualquier cosa. Aunque había cosas buenas en Julio César. —¡Estúpidos pedazos de pedernal, peores que cosas insensibles! No tiene el corte de una maldición de Caliban, pero está bien. Tampoco ayudó el hecho de que la señora Baker no dejara de limpiarse los ojos mientras hacía su calificación. Nos había dicho que estaba terriblemente resfriada, pero apenas necesitaba decírnoslo. Tenía los ojos rojos todo el tiempo y la forma en que se sonaba la nariz era bastante impresionante. A veces, sentada en su escritorio, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y miraba a lo lejos como si ya no estuviera en el aula. Era un resfriado terrible, y día tras día seguía, e incluso parecía empeorar. Mary Lee dijo que usaba hasta media caja de Kleenex por clase, lo que tiene que ser una especie de récord mundial. Así que cuando el viernes anunció que los miembros del consejo escolar iban a venir a nuestra sala para observar y evaluar el rendimiento en el aula tanto de los alumnos como de su profesor, nos lo dijo con una voz blanda que se ahogó al final. Pero ahogándose o no, siguió adelante. Era la señora Baker. Espero que todos ustedes sean educados con los miembros del consejo escolar. Espero que se comporten lo mejor posible. Espero que muestren de manera apropiada lo que han estado estudiando este año escolar. ¿Cuándo van a venir?, preguntó Mary Lee. Antes de contaros lo que respondió la señora Baker, tengo algo más que relataros, porque si no, no creeréis lo que pasó. Cuando Julio César estaba entrando en Roma, que es el lugar donde le van a pasar cosas muy malas, se le acerca un adivino para decirle lo que va a pasar. Y esto es lo que le dice a Julio César. «Ten cuidado con los idus de marzo». Así que ahora te contaré lo que pasó después de que Mary Lee preguntara. «¿Cuándo van a venir?» «Ten cuidado con los idus de marzo», le contesté. La señora Baker me miró y sus ojos se abrieron un poco, y sin apartar la vista de mí le dijo a Mary Lee. «Dentro de una semana, señora Kowalski». «Justamente los idus de marzo». «Es usted un adivino, señor Hoodhood», dijo la señora Baker. «A veces me asusto hasta a mí mismo», dije. «La profecía no es un don sin alear», me advirtió. «Tenga cuidado de cómo la usa», lo cual es una estrategia de la profesora para que busques la palabra alear en el diccionario, lo cual hice, y aún así no tenía mucho sentido. Pero lo que ocurrió más tarde ese día fue aún más extraño. Durante la clase de gimnasia, el entrenador Quattrini anunció que estaba planeando formar el equipo de campo a través de la secundaria Camilo. No sería un equipo regular, ya que el campo a través es un deporte de otoño, pero quería empezar con los alumnos de séptimo y octavo ahora para poder elegir un equipo
y hacer que corrieran durante el verano y estuvieran listos para empezar la verdadera competición en septiembre. Esperaba que todo el mundo hiciera la prueba y para que empezáramos a entrenar correríamos 3 kilómetros a tempo. ¿Qué es a tempo?, le pregunté. A paso de carrera, dijo. ¿Qué tan malo puede ser?, le pregunté a Dani. Malo, aclaró Dani. El entrenador Quattrini nos hizo estirar durante 3 minutos, luego hacer 4 carreras cortas por todo el gimnasio y luego estirar durante otros 2 minutos. Después nos llevó a la pista donde había un viento de marzo bastante fuerte que atravesaba mi camiseta. Nos colocó en la línea de salida, levantó su cronómetro y tocó el silbato. Dani tenía razón, el ritmo de carrera podía ser peligroso. No sé cuántas veces utilizó el entrenador Quattrini las palabras más rápido. Pero si algunas palabras pueden desgastarse y morir, éstas murieron con Julio César. Le gustaba añadir palabras delante de más rápido, palabras como mucho y no puedes ir, y más vale que consigas ir y maldita sea. También añadía palabras después de más rápido como peleles y flojos, y malditos debiluchos hacia el final. No le habría costado mucho interpretar a Caliban en el escenario del teatro del festival. Después, cuando todos teníamos las manos en las rodillas y tratábamos de aspirar un poco de aire hasta donde lo necesitábamos, nos recordó que todos teníamos que hacer pruebas para el equipo y nos prometió que serían mucho más difíciles que lo que acabábamos de hacer. Sapos, escarabajos, murciélagos. Ahora es cuando viene la parte extraña. De mi cabeza saltó esta frase. Las pruebas serán en una semana, en los idus de marzo. Y tan pronto como lo pensé, el entrenador Quattrini dijo: Las pruebas serán en una semana, y más vale que seáis mucho más rápidos, malditos debiluchos. Me pregunté si en algún lugar de mi interior era realmente un adivino. Aunque solo la primera parte de las frases eran las mismas. Corrí durante el fin de semana. No porque me preocupara que el entrenador Quattrini pensara que era un maldito debilucho, sino porque estaba bastante seguro de que, si no lo hacía, podía ocurrirme algo horrible después de correr a ritmo de prueba durante los idus de marzo. Corrí 3 millas el sábado y luego 4 millas el domingo por la tarde, a pesar de que era sabbat y me merecía algo de tiempo libre. Y en realidad había otra razón para correr durante el fin de semana, una razón aún mejor. Mi padre estaba enfadado con mi hermana, lo que significaba de alguna manera que también estaba enfadado conmigo. Y era mejor estar corriendo con mis pulmones clamando por aire que estar en casa con mi padre gritándome. Y dejadme deciros que no fue por nada que yo hubiera hecho. Ahora que tenía el nuevo contrato de la escuela de secundaria, mi padre necesitaba contratar a alguien más como recepcionista para las tardes de la semana y los sábados por la mañana. Y como no quería pagar mucho a nadie por esto, decidió que mi hermana lo haría y le pagaría $1,35 la hora. Y no tendría que pagar impuestos. Lo anunció en la cena del viernes por la noche. No puedo, dijo mi hermana mientras pasaba las habas y no tomaba ninguna. Claro que puedes, dijo mi padre. Ya es hora de que empieces un trabajo de verdad. Ya estoy trabajando, dijo mi hermana. Todos la miramos. ¿Para quién?, preguntó mi padre. Para Bobby Kennedy, dijo ella. ¿Para Bobby Kennedy?, repitió mi padre. El señor Goldman nos deja usar la parte trasera de su panadería como cuartel general de la campaña. ¿Bobby Kennedy?, volvió a decir mi padre. Bobby Kennedy es un niño rico de Cape Cod que nunca ha hecho nada por su cuenta en toda su vida. Bobby Kennedy acabará con la guerra, con la discriminación que está dividiendo nuestro país en dos, y acabará con el control del gobierno por un puñado de viejos gordos. Mi padre, que aún no era gordo ni viejo, pero que probablemente se imaginaba así, empezó a hablar más fuerte, lo cual no suele ser una buena señal.
También podrías trabajar para ese Martin Luther King. Puede que lo haga. Él y Bobby Kennedy son los únicos que se preocupan porque este país está a punto de explotar. Es un comunista. Oh, qué profundo análisis político. Dirige una manifestación a favor de los trabajadores sanitarios en huelga, así que debe ser comunista. Ya lo entendiste, dijo mi padre. Empiezas a trabajar el lunes por la tarde. Bueno, creo que podéis imaginar cómo fue el resto de la conversación y que mi madre y yo no hablamos mucho y que nunca llegamos al postre. Y por qué era saludable para mí estar corriendo durante el fin de semana aunque no haya hecho nada. Aún así, me alegré de que Bobby Kennedy se postulara a la presidencia. Era duro escuchar cada noche al presidente Johnson y a todos sus generales con medallas en el pecho decir lo bien que iba la guerra y que el enemigo estaba a punto de rendirse, para luego ver en las noticias de la CBS imágenes de soldados que vadeaban los arrozales y sostenían sus rifles encima del agua, o que sacaban a un compañero con la cara cubierta de sangre seca, o que se acurrucaban en agujeros y se cubrían la cabeza cuando los morteros llegaban a Kesan. Después de eso solo querías que alguien dijera la pura verdad, y tal vez Bobby Kennedy fuera ese alguien. Me alegré de que se postulara a la presidencia, así que tal vez después de todo había hecho algo para enfadar a mi padre, solo que no en voz alta. El lunes en el gimnasio el entrenador Quattrini nos hizo correr 3 millas todas a tempo. Déjame decirte que después de correr 3 kilómetros y escuchar «¿No puedes ir más rápido, maldito debilucho?», la mayor parte del tiempo empiezas a preguntarte si vale la pena vivir. Todavía tienes que dar 4 vueltas más a la pista y el cielo se está volviendo más oscuro y el aire más fino y no puedes sentir las puntas de tus dedos y tus piernas pesan como piedras y hay algo que te duele en lo más profundo de tus entrañas. Probablemente tu hígado a punto de explotar. Pero eso no importa tanto porque tus pulmones se están secando y eso duele tanto que nada más puede llamar tu atención. «Serán 5 millas el viernes», dijo el entrenador Quattrini cuando terminamos. 5 millas en los idus de marzo. El miércoles por la tarde la señora Baker me preguntó cómo iba mi preparación para el campo a través. La muerte, un final necesario, dije, llegará cuando llegue. La señora Baker sonrió. ¿Cree que la muerte viene por usted en el campo a través, señor Hudhud? ¿Sabe lo que le pasó a Julio César en los idus de marzo? Dije, en comparación con las pruebas de campo a través, eso parecerá un día de inauguración en el estadio de los Yankees. Es porque corres con la espalda muy recta, dijo ella. ¿Porque corro con la espalda muy recta? Y en tensión. Corres en tensión. Te he observado. Parece que te clavas las uñas en las palmas de las manos. Que es exactamente lo que siempre hacía. ¿Está diciendo que yo podría correr mejor? Dejó su ejemplar de Julio César. Del cajón inferior de su escritorio sacó un par de zapatillas blancas y brillantes y se las puso. El César saldrá, dijo. ¿A dónde? Pregunté. Afuera, a la pista. ¿Los dos? ¿Qué? ¿Te da vergüenza que pueda ser más rápida que tú? Preguntó. No estoy realmente preocupado por eso, señora Baker. Dije. Tal vez deberías estarlo, dijo ella. Mira lo que le pasó a Julio César cuando subestimó a los que le rodeaban. Así que salimos a la pista con la señora Baker calzando zapatillas blancas brillantes. Os lo juro. Vamos a empezar con tu postura, dijo. Vamos a inclinarte un poco hacia adelante para que siempre puedas estar moviéndote hacia la siguiente zancada en lugar de retenerte en cada zancada. Inclínate así. Lo hice. Corre 50 pasos y vuelve. Lo hice. Otra vez. Lo hice.
—¿A tempo? —dijo ella. Lo hice. Está bastante bien. No te vendría mal que el análisis sintáctico se te diera así de bien. Bien, vamos con la posición del brazo, luego haremos la de la cabeza, y después llegaremos a los patrones de respiración. Al final de la tarde la señora Baker había rehecho mi forma de correr. Parezco un idiota, dije. Si Romeo fuera corredor, correría así. ¿A quién te pareces? Dijo. Es a Jesse Owens, que ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 corriendo de esa forma. Así que, pensando que no se puede discutir con 4 medallas de oro, esa noche corrí como Jesse Owens por las oscuras calles de marzo, inclinándome hacia adelante, brazos y piernas como pistones, la cabeza recta y quieta, las manos sueltas, la respiración controlada. Y luego el jueves corrí como Jesse Owens en gimnasia y llegué antes que Dani y delante de un montón de alumnos de octavo. Y solo oí un «¡Más rápido, cobarde!». Solo uno. Correr como Jesse Owens realmente funcionó. Así que esa tarde, al final del día, cuando todos los demás se habían ido, me acerqué a la mesa de la señora Baker. «Mañana es un gran día para los dos», dijo la señora Baker. «Los idus de marzo», dije. «Esperemos que ambos salgamos indemnes». Lo cual, por si no lo habéis notado, fue nuevamente la estrategia de la profesora para hacerme buscar la palabra indemne en el diccionario. «Señora Baker», le dije, «realmente me ha ayudado con lo de correr». «Gracias, señor Woodhouse. Así que he pensado en devolverle el favor». «¿Devolverme el favor?» «Sí, para ayudarla a prepararse para mañana, cuando venga el consejo escolar». «¿Quiere entrenarme en la enseñanza, señor Woodhouse?» «Sí». ¿Ha sido usted alguna vez profesor de inglés de 7º grado? No, pero usted tampoco ha sido nunca corredora de pista. La señora Baker levantó una ceja. ¿Qué sugiere, entrenador? Nada de chistes de profesores, dije. Nadie se ríe de los chistes de profesores. Muy bien, nada de chistes de profesores. Y nada de cruzar los brazos así. Me crucé con los brazos sobre el pecho. Hace que parezca que está a punto de dispararnos si no hacemos lo que dice. Esa es la cuestión, dijo la señora Baker. Y nada de torcer los ojos, incluso si alguien dice algo realmente estúpido. Nunca tuerzo los ojos, dijo la señora Baker. La miré. Muy bien, dijo ella. Nada de torcer los ojos. ¿Algo más, entrenador? Cuando alguien hace algo bueno, creo que hay que hacérselo saber con algún tipo de código. Creo que se refiere a que cuando alguien hace algo bien, como por ejemplo obedecer las reglas de la dicción correcta, deberíamos usar un código. ¿Qué sugiere? Bueno, tal vez azalea para algo bueno y crisantemo para algo realmente bueno. Gracias, señor Woodhouse. Prescindiremos del código y me limitaré a utilizar el inglés sin ambages para decirles cuando han hecho algo bien. Pero en cuanto a los chistes de profesores, los brazos cruzados y los ojos torcidos, tendré en cuenta su consejo. Asentí con la cabeza. Y, entrenador, una cosa más antes de que se vaya, dijo la señora Baker. Volvió a meter la mano en el cajón inferior de su escritorio y sacó una caja de madera. «Ábrala», dijo. Lo hice. Dentro había un disco redondo de plata sobre una cinta de terciopelo rojo oscuro que decía 16ª Olimpiada, Melbourne, 1956. La señora Baker se recostó en su silla. Fue por el relevo femenino de 4%. No se sorprenda tanto. No pensará que me he pasado toda la vida detrás de este escritorio, ¿verdad? Y de repente me di cuenta de que... Bueno, yo suponía que sí.
¿Acaso no nacieron todos los profesores detrás de sus escritorios, completamente crecidos y con un bolígrafo rojo en la mano listos para calificar? Váyase a casa ahora, señor Woodhouse, dijo la señora Baker. Y mañana... mañana corra como Jesse Owens. Los idus de marzo amanecieron el viernes con un cielo verde y marrón del color del agua de un estanque moribundo. Durante toda la mañana el cielo estaba bajo y a veces las nubes verdes y marrones se enrollaban y retumbaban un poco y luego volvían a asentarse como una capa de infelicidad sobre todo. Todos hablábamos en susurros y esperábamos a que ocurriera algo en el cielo o tal vez en las baldosas de abesto en el techo. Y como la espera se vuelve aburrida muy rápidamente, decidí que en la pausa entre las cláusulas no restrictivas y los sistemas verbales débiles le contaría a Dani la escena en la que apuñalan a Julio César, que es mucho mejor que la escena en la que apuñalan a Julieta, y la representaría con los efectos de sonido apropiados, cosa que hago bastante bien, ya que tengo algo de experiencia representando a Shakespeare en el escenario, como recordaréis. No sé si fue por el cielo verde y marrón, o por su resfriado o por otra cosa, pero la señora Baker se acercó como el mismísimo Brutus para matar a Julio César. «Señor Woodhouse», dijo ella, ¿no le he enseñado las obras de William Shakespeare durante los últimos 5 meses para que las degrade actuando como si todo fuera sobre gente que se apuñala? Me pareció injusto. Pero lo son, dije. Lo hacen todo el tiempo. Macbeth mata a Duncan, Macduff mata a Macbeth, Bruto mata a Julio César, y luego Bruto se mata a sí mismo, como cuando Julieta se suicida después de que Romeo se mata a sí mismo, pero no antes de que Romeo mate a Tybalt. ¿Y todo eso es lo que he aprendido de Shakespeare? Eso también pensé que me pareció injusto. La señora Baker extendió su mano. «Deme el libro», dijo. Abrí mi escritorio. Shakespeare es todo sobre el poder de la bondad y la honestidad y la fidelidad, dijo. Se trata de la abundancia del amor. Se trata de la debilidad de los ejércitos y las batallas y las armas y... Se detuvo. Su boca se movía de un lado a otro. Se trata de la resistencia del amor, susurró. Deme el libro. Se lo entregué en el mismo momento en que se abrió la puerta del aula y entró el señor Wareski, acompañado por el señor Bradbook y otros 2 miembros del consejo escolar. «Señora Baker», dijo el señor Wareski. La señora Baker lo miró. Nuestras manos seguían sobre Shakespeare. «Señora Baker, usted conoce al señor Bradbook, por supuesto, el presidente del consejo escolar, y al señor Smilzo. Y conoce a la señora Sidman, que acaba de regresar de Connecticut y ha sido nombrada miembro de nuestro consejo escolar». La señora Baker asintió a cada uno de ellos. «Qué bueno tenerla de vuelta, señora Sidman», dijo. La señora Sidman sonrió. Sus ojos se desviaron un poco como si esperara que ocurriera algo horrible, pero no quisiera demostrar que lo esperaba. «La señora Baker es una de nuestras mejores profesoras», dijo el señor Wareski. «Tendrá la oportunidad de demostrar que es cierto», dijo el señor Bradbook. Señaló el libro que la señora Baker y yo teníamos aún en las manos. «¿Qué le va a dar a esa joven mente?», preguntó. La señora Baker me miró y luego volvió a mirar al señor Bradbook. «Este es un volumen de las obras de Shakespeare», dijo débilmente. Soltó el libro. El señor Bradbook se acercó a mi mesa y echó un vistazo al libro. Luego me lo quitó y lo pesó en sus manos. Miró los bordes dorados y tocó la cinta roja atada en el lomo. «Este parece un volumen terriblemente caro para que nuestras escuelas lo compren», dijo. «Es mi propio ejemplar», explicó la señora Baker. El señor Bradbook se sintió aliviado. Me miró. «Joven, ¿cree que disfrutará leyendo las obras del maestro?» «Ya lo hago», dije.
Cuando era un niño de tu edad, dijo el señor Bradbook, memorizaba largos pasajes y los recitaba cada vez que se me pedía. Cuando leas las líneas del maestro, tal vez tú también te sientas movido a memorizar algunas. Tal vez algún día puedas incluso declamarlas. Ya lo he hecho, dije. O quizás la señora Baker te asigne algunas líneas seleccionadas. ¿Crees que podrías disfrutar aprendiendo una o dos líneas? Me dio una palmadita en la parte superior de la cabeza. Os lo juro. Extendió la mano y me dio unas palmaditas en la parte superior de la cabeza. Danny Hapfer casi se cae de la silla. Ya ha memorizado bastante, dijo la señora Baker. ¿Lo ha hecho? Dijo el señor Bradbook. Parecía un poco sorprendido. Bueno, vamos a escuchar algo del chico. La señora Baker me miró. No pude distinguir lo que había en sus ojos. Al principio pensé que podía haber una amenaza de muerte, pero o me estoy acostumbrando a ellas o no era solo eso lo que había ahí. Colin Hood, ¿conoces alguna línea o no? Eso lo dijo el señor Wareski. Y estuve a punto de decirle: estúpidos pedazos de pedernal, peores que cosas insensibles. Pero lo que había en los ojos de la señora Baker me dijo que eso podría no ser lo correcto. Probablemente una maldición de Caliban tampoco funcionaría. Así que intenté otra cosa. Este es el más noble de todos los romanos. Todos los conspiradores menos él obraron por envidia al gran César. Solo él, al unirse a ellos, fue guiado por un motivo generoso y el interés del bien público. Su vida fue pura y los elementos que la constituían se combinaron de tal modo que la naturaleza, irguiéndose, puede decir al mundo entero: este era un hombre. Mary Lee aplaudió. Incluso Doug Swiatek aplaudió. Miré a los ojos a la señora Baker. Azalea, dijo en voz baja. ¿De qué se trató todo eso? Dijo el señor Bradbook. El poder de la bondad, la honestidad y la fidelidad, dijo la señora Baker. Ahora, si el señor Wareski les muestra sus asientos, la clase trabajará en la lección del día. Se acercó a la pizarra. Esta es la frase que van a analizar, nos dijo a todos, y escribió: estúpidos pedazos de pedernal, peores que cosas insensibles. Luego se dirigió a nosotros. ¿Quién puede identificar el verbo implícito?, preguntó. Durante la siguiente hora la señora Baker nos ayudó bastante. Respondimos a todo lo que nos lanzó, e incluso Doc Swiatek nos ayudó. Respondió a la pregunta del verbo implícito. Y la señora Baker también hizo su parte. No hubo bromas de profesores, nunca se cruzó de brazos. Y cuando Doc Swiatek, que supongo que pensó que estaba tomando el ritmo después de acertar la pregunta del verbo implícito, llamó a Alfred Lord Tennyson, y hay que admitir que es un nombre raro, Alfred Lord Tennis, la señora Baker no torció los ojos ni siquiera un poco. Fue una hora de cosas bastante espectaculares. Dejadme deciros que podríamos haber sido el aula modelo de América de 1968. La señora Baker estaba tan contenta que incluso me dejó representar la escena del apuñalamiento de Julio César después de todo. Probablemente porque se había olvidado del asunto de los adivinos, lo cual no debía haber hecho, ya que cuando llegué a la parte de «¿Et tú, Brute?» «Entonces cae César». Una placa de asbesto del techo, que ni siquiera estaba bombada, cedió de repente y no fue Julio César quien cayó. Fueron Sycorax y Caliban los que cayeron en picado sobre el regazo de la señora Sidman. Creo que fue la única en el aula que no gritó, y estoy incluyendo al señor Bradbook y al señor Wareski en eso. Todos nos estrellamos sobre las sillas y las mesas y los pupitres a los lados del aula, de modo que la señora Sidman se quedó completamente sola en su pupitre, con dos enormes ratas en su regazo que sacudían la cabeza e intentaban hacerse una idea de lo que acababa de ocurrirles. Entonces levantaron el hocico y chasquearon sus dientes amarillos. Vale, a mí también me entró el pánico. Después de vivir con las baldosas abultadas del techo durante todo este tiempo,
habíamos llegado a creer que nunca se derrumbarían, pero ahora nos encontrábamos cara a cara con unas ratas enormes costrosas de dientes amarillos y furiosos que nos miraban con los ojos enrojecidos por la ira. Y lo único que podíamos pensar era en poner distancia entre nosotros y ellas. Y quiero señalar, para que conste, que fueron los miembros del consejo escolar los que se subieron primero al escritorio de la señora Baker. Casi todos los demás se subieron a las estanterías y a la repisa de la ventana y a los radiadores después de haber tirado todo lo que se interpuso en su camino. Con excepción de 2 personas. Una de ellas era Maisie, que se quitó uno de los zapatos y se colocó al lado de su pupitre, dispuesta a golpear cualquier cosa que tuviera los dientes amarillos. Tenía un aspecto feroz. Y la otra era la señora Sidman, que supongo que había decidido que no le iba a pasar nada más en la secundaria Camilo sin que ella lo decidiera. Agarró a las ratas por la nuca, lo que no era fácil ya que estaban muy gordas, las quitó de su regazo y las levantó en el aire. Sus patas se agitaron, sus bocas silbaron y sus dientes amarillos chasquearon. Pero a la señora Sidman no le importó. Se puso de pie y las sostuvo como Macduff sostenía la cabeza de Macbeth. A estas alturas los gritos, que habían aumentado de volumen, habían atraído al señor Bentley. —¿Dónde las quiere? —preguntó la triunfante señora Sidman. —Tengo una jaula en el sótano —dijo. —Guíeme hasta ella —dijo la señora Sidman. Y el señor Bentley se le adelantó, cerrando todas las puertas del aula a su paso. Me gustaría que todos en la secundaria Camilo pudieran haberla visto. La más noble miembro del consejo escolar, la señora Sidman, con sus enemigos vencidos aún retorciéndose en sus manos, marchaba al sótano para despacharlos. Mientras los miembros del consejo escolar iban a celebrar una reunión de urgencia en el despacho del señor Wareski, nosotros intentábamos recomponer el aula de la señora Baker, ya que se habían volcado absolutamente todos los pupitres. Nos llevó casi todo el día poner todo en orden. Alguien, creo que fue el señor Bradbook, había tirado el globo terráqueo del escritorio de la señora Baker y ahora había un profundo valle donde antes estaban las montañas del Himalaya. Los diccionarios iban a necesitar algo de ayuda. La mayoría de sus tapas se habían desprendido al pisarlas para subir las estanterías, y al menos 2 de nuestros escritorios habían desaparecido para siempre, ya que todas sus patas se habían desplegado. El ejército de Julio César no habría dejado un desastre tan grande después de cruzar el Rubicón. Esa tarde el entrenador Quattrini realizó las pruebas de campo a través. Para entonces la historia de Sycorax y Caliban estaba en toda la escuela, así que nos imaginamos que las pruebas podrían retrasarse. Y es posible que un entrenador retrase una prueba en una tarde en la que varios candidatos acaban de quedar traumatizados por la caída de 2 ratas gigantes del techo de su clase. Pero el entrenador Quattrini pensó que eso nos daría motivación. «La gran M», dijo. «Motivación. No correrás rápido a menos que realmente quieras correr rápido. Y realmente querer correr rápido es lo que te da la motivación. La gran M». Nos había trazado un recorrido que se extendía hasta algún lugar más allá de la resistencia humana. Debíamos empezar en las puertas del gimnasio y rodear el aparcamiento, donde Sycorax y Caliban siseaban en su jaula esperando a que el exterminador viniera a meterlas en su camión, pasar la valla que delimitaba las pistas de tenis, salir a la avenida Lee, bajar por delante de la panadería Goldman, dar la vuelta por delante de la escuela junto al vestíbulo principal, rodear el ala de la escuela primaria y así volver a las puertas del gimnasio. «4 veces», dijo el entrenador Quattrini levantando 4 dedos. «Haréis esa ruta 4 veces. A tempo. Los 7 primeros serán el equipo principal, que serán todos de octavo, espero. El resto de vosotros seréis secundarios, si es que sois lo suficientemente buenos para terminar, malditos debiluchos». Y con estas palabras de apoyo, el entrenador Quattrini hizo sonar su silbato y comenzamos.
El cielo no había mejorado durante el día. El verde y el marrón se habían arremolinado juntos y las nubes habían bajado más y había dejado caer una especie de vapor que hacía parecer que estuviéramos corriendo por las selvas de Vietnam y respirando más agua que aire. Me incliné hacia adelante y mantuve los brazos bajos y las manos sueltas. No me precipité, pero aun así cuando pasé junto a Sycorax y Caliban, que silbaron y se lanzaron contra los barrotes cuando le di una patada a la jaula para despedirme, ya sentía que el aire húmedo brotaba dentro de mí. Para cuando llegué a la segunda vuelta las cosas se habían ralentizado considerablemente y todos los alumnos de octavo y un montón de los de séptimo me llevaban mucha ventaja. Es difícil correr como Jesse Owens cuando te sientes ahogado. La tercera vuelta fue mejor. Mary Lee estaba de pie junto al vestíbulo principal y cuando pasé corriendo levantó una rosa seca con un lazo. Dejadme deciros que cuando una chica te tiende una rosa, corres mejor. Para cuando llegué a la cuarta vuelta estaba a la altura de Dani. Incluso había adelantado a algunos de los alumnos de octavo y podía volver a ver a los líderes delante de mí. Pasé corriendo por delante de las puertas del gimnasio. —¿No puedes ir más rápido? —me gritó el entrenador Quattrini. Y salí al aparcamiento donde el camión del exterminador se había detenido para descargar a Sycorax y a Caliban en su nueva jaula. El cielo había bajado aún más y parecía que veíamos todo desde debajo del agua en una neblina verdosa. Incluso los sonidos estaban amortiguados, de modo que mis pasos parecían venir de muy lejos. Pero lo que no se sintió amortiguado fue el grito que salió del exterminador que estaba detrás de mí, ni el sonido de la jaula cayendo, ni el ruido de los dientes chasqueando. Miré hacia atrás y allí estaban las ratas demoníacas, corriendo con sus patas costrosas hacia mí, con los ojos llenos de la gran M. Matar. Y sus cabezas puntiagudas moviéndose hacia arriba y hacia abajo con cada salto. No podía gritar, no podía llevar suficiente aire a mis pulmones para gritar. Solo podía correr. Pero cuanto más rápido corría, más crecía su odio amarillo, y cada vez que miraba hacia atrás, lo que hacía constantemente, veía que me perseguían a toda velocidad con sus bigotes costrosos arrastrados por el aire y sus dientes amarillos chocando. Podía imaginar esos dientes clavándose en mis talones como las dagas de los asesinos clavándose en el César. Así que corrí más rápido. Hubiera seguido corriendo de no ser por la pista de tenis. Como las tenía pegadas, entré corriendo y cerré de una patada la verja de alambre tras de mí. Sycorax y Caliban se estrellaron contra la verja y asomaron sus hocicos amarillos y costrosos. Entonces empezaron a escalar la valla. De verdad, empezaron a trepar por la valla sin apartar sus ojos rojos de mí. El miedo bien puede sacar a relucir la gran M. Corrí a través de las canchas y estuve sobre la valla del otro lado antes de que ellas estuvieran sobre las de este. Para entonces el señor Wareski, que había oído los gritos, intentaba que el exterminador entrara en las pistas de tenis para atrapar a las ratas. Pero el exterminador no quiso acercarse a ellas. —¿Ha visto esos dientes? —dijo. Subió a su camioneta y se alejó conduciendo a una distancia segura. Mientras tanto, Sycorax y Caliban trepaban por la valla que estaba detrás de mí. Antes de que llegaran al suelo, todo el patio de la escuela se había vaciado, y yo el último cuando Danny Hapfer me sacó de donde estaba, paralizado por el horror. Así que lo que pasó después es todo una suposición. Al mismo tiempo que Sycorax y Caliban llegaban a la parte inferior de la valla y corrían hacia el campamento buscándome, un autobús escolar volvía a entrar regresando del recorrido de la tarde. La conductora dijo más tarde que vio a las ratas y trató de desviarse, pero que éstas saltaron sobre sus patas traseras y se pusieron delante de ella. La conductora frenó bruscamente, pero las ratas se mantuvieron firmes con las patas levantadas, el hocico echado hacia atrás, el chasquido de sus dientes amarillos y el destello de sus ojos demoníacos. Nada de esto se podía reconocer entre sus trozos aplastados cuando el autobús, tras derrapar en el asfalto repentinamente resbaladizo, se detuvo finalmente.
y mientras el exterminador se alejaba conduciendo, yo no tenía nada que hacer, el cielo verde y marrón se abrió por fin y la lluvia cayó a cántaros. Fue tan rápido que incluso sopló hacia los lados y luego de arreciar durante el tiempo que toma correr 2 vueltas alrededor de la secundaria Camilo, paró. El cielo verde se evaporó y quedaron los idus de marzo, un hermoso día de primavera. Esa tarde se estableció un nuevo récord de carrera de 3 millas para las escuelas de Long Island, y aquí incluyo las secundarias superiores. La gente después comentó que nunca habían visto nada parecido a esa velocidad en un alumno de 7º grado. Así que entré en el equipo principal, y así tuve la gran M para seguir corriendo, sobre todo porque el resto del mes de marzo siguió siendo hermoso. Los días se hicieron más largos, tanto que todavía había luz cuando mi padre y mi hermana salían de Hut Hut y Asociados y llegaban a casa a la hora de la cena. Practicaba todas las tardes después de la escuela con los otros corredores del equipo principal, yo era el único de 7º, mientras el sol estaba amarillo y cálido y el cielo azul y blanco. Corría inclinado hacia adelante con los brazos y piernas como pistones, la cabeza recta y quieta y las manos sueltas y la respiración controlada. Corría como Jesse Owens con la gran M. Mientras tanto, la historia de las ratas crecía. La gente iba a visitar el lugar donde se habían encontrado con el autobús. El hermano de Doc Swiatek tenía 2 dientes que según él eran de Caliban y te los enseñaba por 25 centavos. La señora Sidman era la figura más heroica de la historia, e incluso los alumnos de primero la dibujaban llevando a Caliban y a Sycorax por los pasillos de la secundaria Camilo. En todos esos dibujos parecía la guerrera que Ariel habría querido ser, severa, seria y poderosa. Un alumno de 3º le dibujó un escudo con 2 ratas muertas bajo sus pies. Charles, el alumno de 5º grado de la encantadora escritura, escribió este lema debajo: «Hasta la muerte». La M tenía un montón de bucles y espirales en su interior. La única que salió mal parada en las historias fue Maisie, y sinceramente no pude entenderlo. Nadie más que Maisie había aguantado junto a la señora Sidman, mientras que todos los demás nos peleábamos por la habitación. Pero en lugar de que le dieran un escudo de armas y la convirtieran en una guerrera, la gente empezó a hablar de ella. Y no solo a sus espaldas, sino para que ella los oyera. Decían que la gente de Vietnam comía ratas, que ella solo se había quedado ahí para buscar una buena comida, que ella pensaba que eran ratamburguesas escapadas, cosas así. Hasta que un día, cuando el exterior de las ramas amarillas de las forsythias se entrelazaban y los narcisos tocaban sus trompetas y las lilas empezaban a brotar y a ponerse felices, mientras pasábamos por la fila del almuerzo y la señora Billo le entregaba a Maisie su cazuela especial de atún, uno de los alumnos de 8º, futuro residente de la penitenciaría estatal, le dijo en voz alta a la señora Billo: «¿No tiene ninguna cazuela de rata para ella?» Y luego se volvió a Maisie y le preguntó: «¿Por qué no vuelves a casa donde puedas encontrar alguna?» Y entonces Maisie empezó a llorar y se quedó allí llorando. Danny cogió su bandeja, que estaba llena de cazuela de atún y tenía 2 vasos de leche con chocolate y gelatina roja con melocotones, y la arrojó sobre la estúpida cabeza del alumno de 8º, futuro residente de la penitenciaría estatal. Y luego, antes de que el alumno de 8º pudiera abrir sus estúpidos ojos para ver quién lo había hecho, Danny le metió un puñetazo tan fuerte como pudo y le rompió su estúpida nariz. Esto le valió a Danny una suspensión de 4 días. 4 días en los que el señor y la señora Hapfer aprovecharon para llevarlo de paseo a Washington D.C. porque estaban muy orgullosos de él. En el descanso del almuerzo del día en que regresó, nos contó que había subido al monumento de Washington, que había visitado la Casa Blanca, que había visto a Hubert Humphrey saludar desde una limusina, que había subido a toda velocidad las escaleras del Capitolio de 3 en 3, que había corrido a través del laberinto de vallas que la policía había colocado para controlar la manifestación que Martin Luther King Jr. iba a llevar a Washington el mes siguiente, y que se había acercado al presidente Lyndon B. Johnson y le había estrechado la mano,
todo lo cual creímos, excepto la última parte. Pero lo siguiente no es mentira. Cuando volvimos del recreo, la señora Billo y la señora Baker tenían unas bandejas llenas de plátanos fritos. Os lo prometo, plátanos fritos enrollados en nueces trituradas, bañadas en coco y cubiertas con salsa de caramelo. Salsa de caramelo caliente. ¿Te imaginas a qué huelen los cuatro juntos? Dulce, afrutado, picante, cálido, cremoso y masticable, todo al mismo tiempo. Es el tipo de olor que da hambre solo de pensarlo. La señora Baker sostenía la bandeja como si llevara oro, incienso y mirra. «Es una receta de Vietnam», dijo. «La señora Billo la hizo para nuestra clase». Nos alegramos. «La salsa de caramelo se llama Nuoc Mau». «¿Lo he dicho bien, Maizi Huang?» Maizi se encogió de hombros y sonrió. Y la señora Baker se rió. Y luego ella y la señora Billo recorrieron los pasillos y cada uno tomó un plato con plátano frito bañado en salsa de caramelo. Y cuando la señora Billo llegó a Maizi, se detuvo, levantó un plato sobre su escritorio y dijo: «Lo siento mucho, Maizi, lo siento mucho». Esa noche Walter Cronkite informó que algunos de los túneles que el Vietcong estaba excavando en Khe Sanh llegaban ahora a menos de 50 metros de las vallas de los marines. Había más granadas de mortero. Miramos más imágenes de los marines metidos en los búnkeres con las manos sobre las orejas. La Casa Blanca anunció que teníamos pocas bajas. En la secundaria Camilo comimos plátanos fritos con Nuoc Mau caliente. Cantamos una canción que Maizi nos enseñó sobre los plátanos, aunque podría haber sido sobre los elefantes y no nos habríamos enterado, ya que solo sabíamos 2 palabras en vietnamita. Y cuando terminamos, la señora Billo y Maizi se abrazaron con fuerza y a todos nos pareció que no querían soltarse. Fin del capítulo 7.